El bullicio de un exclusivo restaurante en el corazón del barrio de Salamanca en Madrid se ahogaba entre el tintineo del cristal y los sonidos de un cuarteto de cuerda. Marcos, mesa por mesa, recibía felicitaciones. Se casaba su socio comercial más joven, y la magnitud de la celebración correspondía al estatus de los invitados. Para todos a su alrededor, Marcos era un titán inexpugnable, un hombre de las listas Forbes con una sonrisa fría y un temple de hormigón armado. Pero en el momento en que un camarero abrió accidentalmente la pesada puerta de roble de la sala VIP, todo el mundo impecable de Marcos se resquebrajó. A pocos metros de él, entre el parpadeo de las velas y las guirnaldas, estaba ella. Elena no había estado en su vida exactamente durante 5 años. 5 años atrás simplemente desapareció sin grandes escándalos, sin notas, llevándose solo sus cosas y dejando tras de sí solo un desierto calcinado en su alma. Marcos removió entonces media España, pero parecía que la hubieran creado de niebla y a la niebla hubiera regresado. Y ahora estaba allí con un lacónico vestido de color verde esmeralda oscuro, con la misma postura orgullosa, pero con una notable tristeza oculta en los ojos. El tiempo al parecer no había tocado su belleza, solo le había dado una madurez refinada. Marcos se quedó helado, sintiendo cómo el pulso le latía furiosamente en las sienes. La risa de los invitados, los brindis con cava, la música, todo se convirtió en ruido blanco. Dio un paso adelante sin apartar la mirada de ella, queriendo asegurarse de que no fuera una alucinación provocada por el cansancio y el alcohol. En ese momento, Elena giró la cabeza y sus ojos se encontraron. En su rostro se reflejó un miedo primitivo. Se tambaleó hacia atrás claramente, intentando esconderse entre la multitud, pero no tuvo tiempo. De detrás de su falda, con vuelo inesperadamente, salió corriendo una niña pequeña de unos 4 años, con un vestido blanco como la nieve. Tenía unos rizos castaños rebeldes y unos ojos verde brillante exactamente como los de Elena. La pequeña miró alrededor del enorme salón, detuvo la mirada por un segundo en Marcos y de repente, rompiendo en una sonrisa radiante, gritó fuerte y alegremente para todo el salón y corrió directamente hacia él. Elena jadeó, intentó agarrar a su hija de la mano, pero los dedos se le resbalaron. La niña corrió rápidamente la distancia que los separaba, ignorando absolutamente a los estupefactos invitados, y chocó directamente contra las piernas de Marcos, abrazando fuertemente sus rodillas. Marcos se arrodilló automáticamente sobre una rodilla para sostener a la niña. La pequeña levantó hacia él sus ojos brillantes, extendió una manita diminuta, tocó con cuidado su barbilla y dijo en voz baja pero claramente: «Sabía que vendrías. Mamá siempre me enseña tu foto antes de dormir». El aire en el pecho de Marcos pareció convertirse en hielo. Levantó lentamente la vista hacia Elena, que estaba allí parada, ni viva ni muerta, pálida, como un lienzo, apretando un bolso en sus manos temblorosas. A su alrededor se formó un vacío. Varios invitados cercanos ya habían comenzado a girarse, discutiendo en susurros la extraña escena. Marcos tomó con cuidado a la niña de la pequeña palma de la mano y sintió como un volcán hervía en su interior, una mezcla de increíble ternura y una sorda ira destructiva. Miró los diminutos rasgos de la cara de la niña y de repente se reconoció a sí mismo en la curva de sus cejas y en la forma de sus labios. Elena, pronunció Marcos, y su voz sonó tan baja y peligrosa que 2 guardias de seguridad que estaban cerca se acercaron instintivamente. «Tenemos que hablar ahora mismo». Elena tragó saliva, recorriendo frenéticamente con la mirada el salón, como buscando una vía de escape. «Marcos, por favor, aquí no. Lo has entendido todo mal», susurró ella, pero su voz temblaba traicioneramente. «He entendido exactamente lo que veo». Marcos se puso de pie sin soltar la cálida manita de la niña, que se apretaba confiadamente a sus pantalones de traje. 5 años. Elena, me has ocultado a mi hija 5 años. Si ahora das un solo paso hacia la salida, bloquearé esta ciudad de tal manera que no podrás subirte ni a un tío vivo. La niña trasladaba una mirada de sorpresa de su madre a Marcos, sin entender la pesadez del aire que flotaba. «Mamá, ¿por qué lloras? Este es el tío de la foto, ¿verdad?», preguntó inocentemente, tirando de la manga del caro esmoquín de Marcos. Marcos volvió a bajar la mirada hacia la pequeña y la dureza en sus ojos por un instante fue reemplazada por desconcierto. Se pasó la mano por su cabello oscuro, tratando de controlar sus manos, que por primera vez en su vida temblaban perceptiblemente. «¿Cómo te llamas, princesa?», preguntó en voz baja.
Alicia, respondió la niña con orgullo. ¿Y tú? Yo soy Marcos. Hizo una pausa sintiendo cómo la palabra se le atascaba en la garganta y volvió a mirar a Elena, cuya mirada estaba llena de desesperación. Y un viejo amigo de tu mamá. En ese momento se les acercó rápidamente el anfitrión de la velada, el socio comercial de Marcos, con 2 copas de champán sin entender aún el dramatismo de la situación. Marcos, amigo, aquí estás. Te estábamos buscando para el brindis general. Se interrumpió trasladando la mirada del paralizado Marcos a la pálida Elena y a la niña pequeña. Interrumpo. Interrumpes, cortó Marcos sin siquiera girar la cabeza. Libera un reservado para nosotros en la segunda planta. Nadie debe entrar. Y pon a 2 de mis chicos en la puerta. El socio evaluó instantáneamente el tono, asintió y se retiró rápidamente, dispersando a los invitados, curiosos, hacia el lado opuesto del salón. Marcos miró duramente a Elena, señalando con la mano hacia la escalera que conducía al segundo nivel del restaurante. Ve delante, dijo con un tono que no admitía réplicas, y que Dios te libre de intentar hablar con alguien del personal. Elena se abrazó los hombros con los brazos, como tratando de protegerse de un frío invisible, y caminó lentamente hacia la escalera. Los tacones de sus zapatos golpeaban sordamente el suelo de mármol. Marcos tomó a Alicia en brazos. La niña abrazó su cuello con buena disposición, sorprendiéndose de lo grandes y fuertes que resultaron ser los brazos del tío de la foto. Subieron al segundo piso y entraron en un espacioso reservado con luz tenue y un macizo sofá de cuero. La pesada puerta de roble se cerró tras ellos con un pesado chasquido, cortando el ruido de la fiesta. Marcos bajó con cuidado a Alicia al sofá, sacó una manzana roja brillante de un frutero en la mesa y se la tendió a la niña. Siéntate aquí un minuto. Vale, mamá y yo tenemos que discutir algo. La niña asintió tomando la manzana con las 2 manos y se quedó mirando absorta el gran reloj de pared. Marcos se volvió hacia Elena, que estaba de pie junto al ventanal panorámico de espaldas a él. En el reservado se hizo un silencio pesado y tenso como una cuerda antes de romperse. Espero explicaciones, pronunció él, dando un paso hacia ella. Y será mejor que empieces por qué mi hija creció sin mí, mientras yo me volvía loco tratando de encontrarte por todo el mundo. Elena se giró bruscamente. En sus ojos brillaban lágrimas, pero en su expresión apareció un coraje inesperado y desesperado. «¿Tu hija?», preguntó ella en un susurro en el que sonaba una amargura venenosa. «¿De verdad crees que todo gira en torno a ti y a tu dinero, Marcos? Olvidaste por qué me fui. Olvidaste en quién te convertiste hace 5 años». «Estaba dispuesto a darte todo», rugió Marcos, pero inmediatamente bajó la voz, recordando a Alicia sentada en el sofá. «Estaba construyendo un imperio para nosotros. Estabas construyendo un cementerio para nuestra relación», exhaló Elena dando un paso hacia él. «Te ahogaste en tus tratos, en tu paranoia, en tus enemigos. El día que supe que estaba embarazada intentaron volar tu casa. ¿Recuerdas que tu coche fue tiroteado en el aparcamiento? Entendí que si me quedaba, si te decía lo del bebé, tu entorno simplemente nos destruiría o la convertiría en un blanco en tu guerra interminable». Marcos se quedó helado. Los recuerdos de hacía 5 años, en los que trataba de no pensar, lo inundaron como una ola. Fue una época de brutal reestructuración del negocio, cuando realmente dormía con una pistola bajo la almohada, y su seguridad la garantizaban docenas de hombres armados. «Debiste haber confiado en mí», dijo firmemente, aunque en su voz se deslizó la primera grieta. «Podría haberos protegido a ambas». «Proteger», Elena sonrió amargamente bajando la mirada. «No podías protegerte ni a ti mismo de tu propia crueldad. Te estabas convirtiendo en un monstruo, Marcos. Tomé la única decisión que podía salvar a esta niña. Me fui. Cambié mis documentos, corté todos los lazos, viví en un pueblo diminuto en el norte, en Asturias, donde nadie conocía mi apellido. Y decidiste que tenías derecho a privarla de un padre». Marcos apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «La mirabas todos los días, veías mis rasgos y simplemente callabas». La miraba y veía a una persona que tenía la oportunidad de crecer como una niña normal y feliz, y no como moneda de cambio en los juegos de los oligarcas. En la voz de Elena se escucharon notas desgarradoras, y sabes que tenía razón. Todos estos años tuvimos una vida tranquila, hasta que cometí el error de venir a Madrid para la boda de mi única amiga. Hasta que chocamos accidentalmente aquí. Marcos dio otro paso, quedando casi pegado a ella.
Sentía el olor familiar de su perfume, una mezcla de jazmín y lluvia, el mismo aroma que había buscado en decenas de otras mujeres y nunca pudo encontrar. La vida tranquila se acabó. Elena, susurró él inclinándose sobre ella. Mañana mis abogados prepararán los documentos para establecer la paternidad. No iréis a ninguna parte, ni fuera de la ciudad ni fuera del país. Elena levantó los ojos hacia él asustada. Marcos, no te atrevas. No me quitarás a mi hija. No pretendo quitártela. Su voz se volvió fría como el acero. Pretendo recuperar lo que me pertenece por derecho. Ambas os mudáis a mi casa. Mañana mismo. Es una locura. No voy a vivir contigo bajo el mismo techo. Elena intentó rodearlo, pero Marcos le cortó el paso interceptándola fácilmente por la muñeca. Se quedaron inmóviles mirándose a los ojos, y en ese contacto había tanto dolor acumulado a lo largo de los años, tanta pasión no gastada y amor no enfriado, que el aire entre ellos parecía chisporrotear. No tienes elección, dijo Marcos en voz baja, y en sus ojos brilló un fuego peligroso. O te mudas voluntariamente y conservas el estatus de su madre en todos los sentidos, o vamos a juicio, y sabes cuántos recursos tengo y quién ganará este proceso. No me obligues a convertirme en el monstruo que viste en mí hace 5 años. Elena respiró con dificultad, incapaz de soltar su mano de su agarre. En ese momento, desde el sofá llegó la voz de Alicia. Mamá, tío Marcos. Vamos a ir a montar en el coche grande. Marcos soltó lentamente la mano de Elena sin apartar la mirada de ella, y luego se volvió hacia su hija y sonrió suavemente. Iremos, Alicia. Definitivamente iremos en el coche más grande y seguro de esta ciudad. Elena bajó la cabeza con impotencia, comprendiendo que la trampa de la que había huido 5 años atrás acababa de cerrarse, y esta vez no había salida. Miró a su hija, luego a Marcos, y dijo con voz tranquila, llena de fatalidad: «Está bien, iremos contigo. Pero con una condición». ¿Qué condición? Marcos entrecerró ligeramente los ojos, sin apartar de ella su mirada oscura e inquisitiva. Nada de abogados y nada de procedimientos ruidosos hasta que yo misma se lo explique todo a ella. Elena señaló con la barbilla a Alicia, que ya había terminado de roer la manzana y ahora examinaba con curiosidad los gemelos de oro en la manga de Marcos. Para ella no puedes convertirte simplemente en un día de una fotografía en el zar y señor de su vida. Ella te conoce como el papá de la foto, pero para ella eres un extraño. Nos darás tiempo y no dispondrás de mí como de uno de tus activos. Marcos guardó silencio durante unos segundos, sopesando cada una de sus palabras. En su mundo habitual, cualquier condición era dictada por él, y solo por él. Pero la mirada a la niña pequeña, sinceramente absorta en el brillo de sus gemelos, suavizó ligeramente la armadura de acero en su pecho. Se inclinó lentamente, tomó a Alicia en brazos, y ella, con naturalidad y sin miedo, se apretó contra su hombro. Por este simple movimiento de confianza, en algún lugar, bajo las costillas de Marcos, sintió un pellizco dulce y doloroso. «Trato hecho», dijo en voz baja. «Nada de tribunales, al menos por ahora. Pero vienes a mi casa esta misma noche. No os perderé de vista ni un minuto». Elena solo apretó los labios en una línea fina, comprendiendo que este era el mejor compromiso del que era capaz un hombre como Marcos. Bajaron por la escalera trasera del restaurante, evitando las miradas inquisitivas de los invitados y los flashes de los teléfonos. En la entrada de servicio ya esperaba un todoterreno negro blindado, acompañado por 2 coches de seguridad. La puerta se la abrió el jefe de seguridad personal de Marcos, un hombre corpulento con una cicatriz en la barbilla, que al ver a Elena abrió ligeramente los ojos con asombro, pero instantáneamente recuperó su expresión inescrutable. «A la mansión», ordenó Marcos brevemente, sentando a Alicia en el suave asiento de cuero y sentándose a su lado. Elena se sentó enfrente, pegada a la ventana, y mirando las luces de la noche madrileña pasar volando. En el coche reinaba el silencio. Alicia, fatigada por la hora inusualmente tardía y el mar de impresiones, se durmió rápidamente, apoyando la cabeza en el regazo de Marcos. Él acariciaba con cuidado, temiendo ahuyentar ese momento, sus suaves rizos sedosos. En su cabeza daban vueltas miles de pensamientos sobre cómo reestructurar su agenda, cómo garantizarles seguridad absoluta y, lo más importante, cómo entender qué sentía realmente Elena. Todos estos 5 años estuvo seguro de que ella lo había traicionado, se había ido con otro, o simplemente se había asustado de su presión.
pero la verdad resultó ser mucho más dolorosa. Media hora después, las macizas puertas de hierro forjado de la mansión en la exclusiva urbanización de la finca en las afueras de Madrid se abrieron silenciosamente, dejando pasar a la comitiva al recinto. La enorme casa de piedra oscura y cristal las recibió con la luz tenue de la iluminación paisajística. Marcos levantó con cuidado a Alicia dormida en brazos y caminó hacia la casa. Elena lo seguía sintiendo cómo cada paso le costaba un esfuerzo. Esta casa se había construido estando ella todavía, pero entonces era solo un proyecto en papel, un archivo de planos que miraban juntos por las noches. Ahora era una verdadera fortaleza inexpugnable, lujosa y fría. «He ordenado preparar el ala de invitados en la segunda planta», dijo Marcos cuando entraron en el espacioso vestíbulo de techo alto. «Hay 2 habitaciones comunicadas, tienen todo lo necesario, y por la mañana traerán cualquier ropa y cosas que indiquéis». «Gracias», respondió Elena en voz baja sin levantar la vista. Subió con ella al segundo piso, acostó con cuidado a Alicia en una gran cama suave en la habitación infantil y la cubrió con una manta. La niña solo suspiró dulcemente en sueños, dándose la vuelta sobre el costado. Marcos permaneció junto a la cama un par de minutos más escudriñando los rasgos de la cara de su hija, como si todavía no pudiera creer que no fuera un sueño. Luego salió al pasillo donde lo esperaba Elena. En la penumbra del vestíbulo, sus ojos parecían enormes y oscuros. «Tú también necesitas descansar», dijo Marcos deteniéndose a un paso de ella. «No podré dormir», Marcos admitió ella honestamente cruzando los brazos sobre el pecho. «Nos has encerrado aquí. Crees que controlas la situación, pero no tienes ni idea de en qué te estás metiendo. En estos 5 años, la vida ha avanzado mucho. Ya no soy esa chica ingenua que te esperaba de interminables reuniones. Y yo ya no soy el hombre que te dejará ir». Su voz sonaba aterciopelada, pero en ella se traslucía una fuerza inflexible. «Puedes odiarme por lo que he hecho ahora, Elena, pero recuperaré el tiempo que me robaste. Cada minuto». Dio un paso más cerca de modo que entre ellos casi no quedaba distancia. Elena contuvo la respiración involuntariamente. Él levantó la mano y lentamente con la punta de los dedos tocó su mejilla, apartando un mechón de pelo rebelde. Su toque fue inesperadamente tierno, drásticamente diferente del tono duro con el que daba órdenes en el restaurante. «¿Por qué no viniste a mí cuando todo se calmó?», preguntó en voz baja mirándola directamente a los ojos. «Cuando mis enemigos desaparecieron, 1 año después, 2 años después. ¿Por qué me dejaste solo en este infierno?». Elena sintió que un nudo volvía a subirle a la garganta. No podía decirle la verdad. No podía confesar que cada día abría las noticias solo para ver su foto que lloraba por las noches, cuando Alicia se dormía, y que se prohibía a sí misma volver, porque tenía miedo de volver a perderse en su sombra absorbente. «Porque el problema no eran solo tus enemigos». Marcos, susurró ella tratando de apartarse de su mano, pero sus dedos se deslizaron suavemente hacia su cuello sin soltarla. «El problema éramos nosotros. Nos estábamos destruyendo el uno al otro. Ya no existimos». «Nosotros existimos», objetó Marcos firmemente inclinándose hacia su cara tan cerca que ella sintió el calor de su aliento. «Existimos tú, yo y nuestra hija. Reescribiré esta historia desde el principio. Lo quieras o no». En ese momento, abajo en la primera planta, sonó un timbre brusco e insistente en la puerta, rompiendo el silencio nocturno. Marcos frunció el ceño instantáneamente. Su mano se deslizó de su cuello, y la suavidad en sus ojos fue reemplazada por la habitual compostura de acero. A esa hora, nadie podía venir a verlo sin previo aviso y llamada personal. Elena se estremeció asustada trasladando la mirada hacia la escalera. «Quédate aquí y cierra la puerta por dentro», ordenó Marcos marcando cada palabra empujándola de vuelta a la habitación de Alicia. Bajó rápidamente por la escalera de mármol, donde en la entrada ya lo esperaba el jefe de seguridad, con paso rápido y cara de preocupación. «¿Qué pasa?», Víctor preguntó Marcos severamente. «Hay una persona fuera, don Marcos», respondió rápidamente el jefe de seguridad bajando la voz. «Ha pasado por el control externo presentando sus pases de emergencia personales de hace 5 años. Afirma que tiene información sobre Elena y que usted debe escucharlo inmediatamente si no quiere que la prensa se entere de todo mañana por la mañana». Marcos apretó lentamente la mandíbula y en sus ojos estalló una furia helada. Los pases de emergencia de hacía 5 años
solo los tenían unos pocos de su viejo círculo más cercano, personas con las que había pasado por las guerras más sucias de ese período. La aparición de alguien de esa vida precisamente ahora, en la noche en que Elena acababa de cruzar el umbral de esa casa, no podía ser una coincidencia casual. ¿Quién está exactamente ahí?, preguntó Marcos, conteniendo la ira que hervía. Daniel Carrasco, respondió Víctor sin apartar la mirada atenta de su jefe. Con él hay 2 escoltas parados en la puerta. No los he dejado entrar. Espero sus instrucciones. Marcos se quedó helado por un segundo. Daniel era su ex jefe de seguridad y hombre de confianza, la misma persona que hace 5 años se encargó de la búsqueda de la desaparecida Elena. Fue Daniel quien entonces se encogió de hombros y declaró que sus huellas se habían cortado en la frontera, insinuando que ella había abandonado el país para siempre. «Hazlo entrar solo a mi despacho», ordenó Marcos, marcando cada palabra. «Deja a la escolta fuera y asegúrate de que en la segunda planta no se oiga ni el vuelo de una mosca. Si intenta subir, dispara sin previo aviso». Víctor asintió brevemente y salió rápidamente por la maciza puerta principal. Marcos se dio la vuelta y se dirigió a su despacho en la primera planta. Era una habitación enorme revestida de roble oscuro, con una mesa maciza y ventanales panorámicos que daban a una parte aislada del jardín. No encendió la luz superior, dejando solo una lámpara de mesa que proyectaba sombras profundas por las paredes. Un par de minutos después, la puerta del despacho se abrió silenciosamente y en el umbral apareció Daniel. En esos 5 años, casi no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre enjuto y fibroso, con una gabardina oscura con ojos penetrantes y una cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda. En sus manos tenía un maletín de cuero denso. «Hola», Marcos, pronunció Daniel tranquilamente, deteniéndose en el umbral y evaluando el despacho con la mirada. «Perdona la visita tardía, pero tú mismo entiendes, estas cosas no pueden esperar hasta mañana. Has cruzado el umbral de mi casa a las 3 de la madrugada, Daniel». Marcos se puso de pie detrás de su mesa sin siquiera ofrecer al invitado sentarse. «Y has usado un pase que debería haber sido anulado hace 4 años. Te doy exactamente 1 minuto para explicar por qué no debería ordenar a Víctor que te entierre en el bosque más cercano». Daniel sonrió con sorna, pero en esa sonrisa no había ni pizca de diversión. Se acercó lentamente a la mesa, puso el maletín sobre la superficie pulida e hizo chasquear los cierres metálicos. «Siempre fuiste demasiado impulsivo cuando se trataba de ella», dijo Daniel en voz baja, sacando del maletín una carpeta abultada de papel craft. «Hace 5 años casi quemas media ciudad porque pensabas que ella se había escapado sola. Creíste cada uno de mis informes porque creerme era más fácil que admitir que tu sistema había fallado». Marcos frunció ligeramente el ceño, sintiendo cómo en su interior comenzaba a crecer una ansiedad oscura y pegajosa. «¿A dónde quieres llegar? A que el juego de 5 años llega a su fin, Marcos». Daniel abrió la carpeta y desplegó sobre la mesa varias fotografías y documentos impresos. «¿Crees que esta noche te encontraste casualmente con Elena en el restaurante? ¿Crees que ella simplemente vino a la boda de una amiga y tu hija salió corriendo hacia ti por casualidad? ¿De verdad crees en tales cuentos de hadas?» Marcos no se movió, pero su mirada se clavó en las fotos sobre la mesa. En ellas aparecía Elena en diferentes ciudades, en diferentes momentos, pero en cada toma a su lado estaba presente la misma persona cuyo rostro Marcos reconocería entre 1000. Era Ignacio Morales, su principal rival de negocios de aquellos años, el hombre que una vez intentó hacer descarrilar todo el imperio de Marcos. «Morales». La voz de Marcos se volvió baja y peligrosa como el susurro de una hoja al ser desenvainada. «Exactamente». Daniel dio un paso más cerca. «Hace 5 años Elena no huyó de tu dureza o peligro, Marcos. La apartaron de tu campo de visión de manera muy competente y profesional. Morales la escondió, le creó condiciones ideales en el norte, le proporcionó una tapadera y todos estos años ha estado moviendo los hilos. Sabía que ella era tu única debilidad y esperó el momento en que fueras más vulnerable». En el despacho se hizo un silencio sepulcral. Marcos miraba las fotografías y en su cabeza, con un terrible crujido, se derrumbaba toda la imagen de lo que estaba sucediendo. Todo el dolor que acababa de ver en los ojos de Elena, en la segunda planta, sus palabras sobre el peligro y sus acusaciones. ¿Acaso todo eso fue solo un espectáculo representado? «¿Para qué venir aquí precisamente ahora?», preguntó Marcos, sin levantar la vista de las fotos.
porque dentro de 3 días tendrá lugar la operación de fusión de tus principales activos mediáticos. Daniel golpeó con el dedo una de las impresiones. Si Morales, a través de Elena o a través de la niña, obtiene acceso a tus cuentas personales o firma un par de papeles con tu mano bajo amenaza de chantaje, lo perderás todo. Ella no vino a salvar a su hija Marcos. Ella vino a cumplir aquello para lo que la han estado preparando todos estos años. Marcos levantó lentamente la cabeza. En sus ojos ya no había desconcierto ni ternura. Allí solo quedaba una frialdad seca y calcinada. «¿Me has traído esto por buenas intenciones?», Daniel preguntó con gélida ironía. «¿De repente se te despertó la conciencia?». Daniel suspiró y bajó la mirada. «Soy culpable ante ti, Marcos. Hace 5 años Morales me obligó a callar amenazando a mi familia, pero ahora Morales ya no está vivo. Lo eliminaron sus propios socios hace 2 días, y la cadena se rompió. Elena se quedó sin controlador, pero sigue actuando por inercia. He venido para salvarte del mayor error de tu vida». Marcos lo miró en silencio, luego tomó de la mesa una de las fotografías donde Elena sonreía a la pequeña Alicia en un parque infantil. En ese momento, en la segunda planta, resonó un chirrido de parqué apenas audible. Alguien salió silenciosamente de la habitación de invitados y se detuvo junto a la barandilla de la escalera. Marcos apretó lentamente la fotografía en el puño, convirtiéndola en una bola arrugada, y se volvió hacia la puerta del despacho. Marcos dio un paso hacia la salida del despacho, sintiendo como todo en su interior se congelaba. Miró a Daniel, cuyo rostro en la penumbra parecía una máscara de compasión, pero el viejo instinto de depredador ya le susurraba a Marcos que en este puzzle había demasiadas piezas sobrantes. Nadie de los que lo habían traicionado al menos una vez regresaba por buenas intenciones. «Quédate aquí», le soltó Marcos secamente a Daniel. «Víctor te vigilará». Salió del despacho y subió silenciosamente por la escalera de mármol. Arriba, junto a la misma barandilla, bajo un torrente de luz de luna, estaba Elena. Llevaba el mismo atuendo de noche, pero se había quitado los zapatos y estaba descalza sobre el suelo frío. Sus hombros se estremecían y su mirada estaba clavada en Marcos. Había oído fragmentos de la conversación que llegaban desde el despacho, y en sus ojos se congeló un terror tan salvaje y primitivo que era imposible fingir por todo el dinero del mundo. Marcos se acercó a ella prácticamente hasta tocarla. La ola de ira y sospecha que luchaba en su interior se mezclaba con un absurdo y desesperado deseo de creer a sus ojos y no a los secos documentos sobre su mesa. «¿Lo has oído todo?», preguntó en voz baja con entonación gélida. «Marcos». Su voz se rompió en un susurro. «Dios mío, Marcos, tú no le crees, ¿verdad? Dime que no crees ni una sola de sus palabras». Trajo fotografías Elena. En ellas estáis tú y Morales. En ellas está la historia de 5 años de cómo te escondieron, te alimentaron y te enseñaron qué decir cuando volvieras a mi vida. Elena retrocedió un paso, golpeándose dolorosamente la espalda contra la barandilla, y se cubrió la cara con las manos. De su pecho escapó un sollozo sordo y entrecortado. «Morales», susurró ella, y en ese nombre sonó tanto veneno y repulsión como Marcos nunca había oído. «Ese monstruo me encontró 6 meses después de que me fuera. Nos encontró en el norte, en Asturias». Marcos frunció el ceño, sintiendo cómo el pulso comenzaba de nuevo a marcar golpes ensordecedores en sus sienes. «Y callaste. No viniste a mí. ¿Cómo podía ir a ti?». Elena bajó bruscamente las manos, y por sus mejillas corrieron lágrimas que brillaban a la luz de la luna. «Vino a mí con grabaciones de video de tus comitivas, de tus dormitorios, de tus reuniones. Dijo que si daba un solo paso hacia ti o intentaba dar una señal te mataría. A mí no, Marcos, a ti. Sabía que por Alicia y por ti soportaría cualquier cosa. Me obligó a vivir en esta jaula de oro bajo vigilancia constante». Ella dio un paso hacia él, agarró las solapas de su caro smoking y lo miró directamente a los ojos con desesperación demente. «Daniel». Daniel era su hombre desde el principio. Fue Daniel quien nos entregó a Morales hace 5 años. Recibía dinero de ambos lados. De ti por tu búsqueda y de Morales para que nunca fuera encontrada. Si él está aquí ahora, Marcos, significa que Morales realmente ya no existe. Y Daniel está limpiando los cabos sueltos para que nunca sepas quién destruyó realmente tu vida». Marcos se quedó paralizado. El rompecabezas en su cabeza se dio la vuelta en fracciones de segundo.
destellos de recuerdos. Daniel siempre encontrando excusas para los fracasos en las búsquedas. Daniel casualmente, estando cerca en los momentos más críticos. Daniel que acababa de venir a salvarlo soltando una versión ideal que lo blanqueaba a él mismo. De repente, desde abajo, desde la profundidad del vestíbulo, resonó un sonido sordo y siniestro, no un fuerte estallido, sino el chasquido seco de un silenciador, seguido del pesado golpe de un cuerpo al caer. Marcos instintivamente tiró de Elena hacia sí, cubriéndola con su cuerpo y apretándola contra la pared. El brillo de la lámpara de mesa de abajo se apagó. La casa se sumió en una oscuridad total e impenetrable. «Alicia», exhaló Elena convulsivamente aferrándose a su brazo. «Calla», ordenó Marcos, y en su voz resonó el acero del hombre que había regresado a su elemento natural. «Ella está en la habitación. Hay una puerta blindada. Nadie entrará allí desde fuera sin mi huella dactilar». Lentamente sacó de detrás del cinturón una pequeña pistola pavonada que siempre llevaba consigo en contra de todas las leyes y normas. Y le quitó el seguro. Desde el pasillo de la primera planta llegaron pasos silenciosos y mesurados. Alguien subía por la escalera sin intentar esconderse seguro de su superioridad. «Siempre fuiste demasiado confiado, Marcos», resonó desde la oscuridad la voz tranquila y mesurada de Daniel. «Incluso ahora pierdes segundos en conversaciones con una mujer en lugar de salvar tu vida. Víctor era un buen chico, pero demasiado apegado a ti. Tuve que eliminarlo». Elena apretó el brazo de Marcos de tal manera que las uñas se le clavaron en la piel, pero él solo apretó más fuerte la empuñadura del arma, escudriñando las siluetas en el tramo de escaleras. «No saldrás de esta casa, Daniel», dijo Marcos en voz baja. Su voz resonó por el espacio retumbante del vestíbulo. «El perímetro exterior está bloqueado por el sistema automático. En 3 minutos estará aquí todo mi servicio de seguridad». 3 minutos es demasiado tiempo, sonrió Daniel, saliendo de la sombra al rellano de la segunda planta. En su mano destacaba como un bloque oscuro una pistola con un largo silenciador. «En 3 minutos se puede reescribir la historia. Tú te irás de la vida como víctima de un asalto. Elena como tu cómplice y la pequeña Alicia. Bueno, a los huérfanos siempre se les compadece. El legado del imperio pasará bajo la gestión del consejo de administración que preparé hace tiempo». Elena se ahogó de terror, pero Marcos solo sonrió apenas perceptiblemente. «Olvidaste un detalle», Daniel pronunció Marcos dando medio paso adelante y cubriendo completamente a Elena. «¿Cuál?» Daniel levantó lentamente el arma apuntando directamente al pecho de Marcos. «Tú estuviste construyendo tus planes 5 años», dijo Marcos, y en sus ojos brilló una lucecita helada. «Y yo estuve construyendo esta casa. Y aquí las reglas las establezco yo». Daniel no tuvo tiempo de apretar el gatillo cuando Marcos presionó bruscamente la palma de la mano contra un panel sensorial oculto en la pared junto al hueco de la puerta. Resonó un chirrido metálico ensordecedor. Desde el techo entre ellos y Daniel en fracciones de segundo cayó una pesada cortina blindada de acero templado, cortando herméticamente el rellano de la segunda planta de la escalera principal. La bala de Daniel golpeó con un estruendo resonante contra el escudo de acero, dejando solo una profunda abolladura, y rebotó hacia un lado. Por la casa resonó el rugido ensordecedor de la sirena de alarma, y las paredes se iluminaron con la luz roja pulsante de las lámparas de emergencia. Atrás. A la habitación, ladró Marcos agarrando a Elena por la cintura y prácticamente empujándola al dormitorio de invitados. Entró tras ella, presionó el dedo contra el escáner de la puerta y la pesada hoja de roble con núcleo blindado se cerró suavemente, sumiendo la habitación en un relativo silencio. Alicia ya se había despertado por el sonido de la sirena y estaba sentada en la cama, frotándose los ojos con los puñitos y trasladando la mirada con miedo de su madre a Marcos. «Mamá, ¿qué es ese zumbido?» «Tengo miedo», balbuceó la pequeña levantando los bracitos. Elena en un instante estuvo junto a su hija, la tomó en brazos y la apretó fuertemente contra sí, hundiendo los labios en la coronilla de la niña. Su cuerpo todavía estaba sacudido por un temblor fino, pero en sus ojos ya no había el desconcierto anterior. Solo quedaba una sorda determinación materna de proteger a la niña a cualquier precio. «Todo está bien, Sol, todo está bien, mamá. Está aquí», susurraba Elena, meciendo a Alicia. Luego levantó los ojos hacia Marcos. «¿Qué pasa ahora si mató a Víctor? ¿Tiene llaves o códigos?»
Los códigos de esta habitación solo están en mi cabeza. Marcos se acercó a la ventana, levantó con cuidado la cortina gruesa y evaluó la situación exterior. En el patio ya parpadeaban con fuerza las luces de emergencia. A través de la automática de alarma activada, los grupos operativos de su guardia personal se acercaban a la mansión a toda velocidad. Daniel está encerrado en el vestíbulo de la primera planta. Las compuertas de acero han bloqueado todas las salidas, incluida la ventilación. No tiene a dónde huir. Se volvió hacia Elena, mirando cómo acariciaba frenéticamente a su hija por el pelo. En los reflejos rojos de la luz de emergencia, su silueta parecía increíblemente frágil. Todas las dudas que Daniel había sembrado con sus informes y fotos falsos se quemaron finalmente en el fuego del peligro que acababa de pasar a un paso de ellos. ¿Creíste que podría protegeros?, preguntó Marcos en voz baja, acercándose a la cama y arrodillándose sobre una rodilla justo delante de ellas. Elena lo miró a través de las lágrimas y sus labios temblaron. Nunca dudé de tu fuerza, Marcos. Tenía miedo del precio que pagas por ella. Tenía miedo de que un día esa fuerza se volviera contra nosotras. Pero hoy, cuando te interpusiste entre su pistola y yo, nunca más permitiré que nadie se interponga entre nosotros, la interrumpió Marcos. Su voz sonaba tan firme y sincera que Elena contuvo la respiración involuntariamente. Extendió la mano y cubrió con su enorme y cálida palma sus dedos temblorosos que apretaban el pijama de Alicia. Hace 5 años os perdí, porque pensaba que el dinero y el miedo eran capaces de retenerlo todo. Fui un tonto, Elena. En estos años he reconstruido todo mi negocio, esta casa, mi vida. Pero sin vosotras era solo una tumba dorada. Alicia, sintiendo el cambio en el tono de los adultos, sacó despacito la manita del abrazo de mamá y colocó con cuidado su palma diminuta encima de las manos entrelazadas de sus padres. «Tío Marcos, ¿ya no nos vas a soltar?», preguntó ingenua y puramente desde abajo hacia arriba, mirándolo con sus grandes ojos verdes. Marcos sintió como un nudo inusual olvidado hace mucho tiempo le subía a la garganta. Apretó suavemente ambas palmas en la suya, bajando la cabeza por un segundo para controlar las emociones, y luego levantó la mirada hacia su hija. «A ninguna parte y nunca, princesa. Ahora estáis en casa». En ese momento, detrás de la puerta, resonaron golpes sordos seguidos del crepitar de las radios y órdenes en voz alta. El grupo de asalto, encabezado por el segundo de Víctor, irrumpió en el vestíbulo de la primera planta, neutralizando definitivamente a Daniel y a sus hombres. Por el edificio pasó una ola de vibración. El sistema automático de seguridad estaba pasando al modo normal y la sirena finalmente se cayó, cediendo el lugar al silencio de casa nocturna. Marcos se puso de pie sin soltar la mano de Elena. La luz roja de las lámparas de emergencia fue reemplazada por una iluminación suave y cálida de color ámbar que inundó la habitación. «Tengo que bajar y dar órdenes», dijo mirando a Elena directamente a los ojos. «Policía, investigadores, limpieza del territorio. Esto llevará un par de horas, pero ahora estáis completamente seguras». «Te esperaré aquí», respondió Elena en voz baja, sonriéndole abierta y sin miedo por primera vez en esos 5 años. «Te esperaremos». Marcos se inclinó y por primera vez tocó con cuidado con sus labios su frente, absorbiendo el olor familiar a jazmín, y luego besó a Alicia en la mejilla sonrosada. La niña tintineó tranquilamente, con una risa hundiendo la cara en la almohada. Él se volvió y caminó hacia la salida de la habitación. Cuando la puerta se abrió en el umbral, ya lo esperaban 3 agentes con equipamiento completo, listos para informar sobre la situación. Marcos salió al pasillo, sintiendo cómo en su interior, en lugar del habitual vacío frío, florecía una olvidada sensación de que lo que ocurría era correcto. Al bajar a la primera planta, vio a Daniel tendido en el suelo de mármol boca abajo, esposado bajo la mira de varias armas. Cerca estaba el subjefe de seguridad transmitiendo el informe por radio. «Don Marcos, objetivo asegurado», informó el oficial. «Atacantes neutralizados. Territorio bajo control total. Llamo a la jefatura de policía». Marcos se acercó a Daniel, se detuvo sobre él y lo miró desde arriba. En su mirada no había ni venganza ni regodeo, solo una finalidad gélida. «Llama», respondió Marcos brevemente. «Y transmíteles personalmente de mi parte, este hombre responderá por cada día de los últimos 5 años, por cada mentira,
y por cada paso que obligó a dar a mi familia. Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho para sacar los documentos que cambiarían para siempre el estatus legal de Alicia y Elena. Pero apenas cruzó el umbral, su teléfono personal, que estaba sobre la mesa con un zumbido vibrante, le notificó un mensaje entrante de un número desconocido. Marcos tomó el aparato, deslizó el dedo por la pantalla y se quedó helado cuando leyó el texto cifrado enviado hacía solo un minuto. ¿Crees que con Daniel se ha acabado todo? Mira las cifras en la caja fuerte de Morales, si quieres saber quién financió realmente tu negocio los últimos 3 años. Marcos releyó el texto 2 veces. La pantalla del teléfono se atenuó reflejando su rostro distorsionado y congelado. Ningún nombre, ninguna firma, pero el simple hecho de que alguien tuviera acceso a su número personal cifrado y conociera los detalles de la estructura interna de su empresa hizo que la sangre se le volviera a helar en las venas. Marcó inmediatamente el número corto de su jefe del Departamento de Seguridad Informática. Saca toda la analítica financiera sobre las inversiones atraídas en los últimos 3 años, ordenó Marcos con una voz que cortaba la respiración a cualquier empleado. Todos los paraísos fiscales, todos los fondos cruzados que inyectaron capital en nuestro holding de medios. Necesito los beneficiarios finales reales. Ahora mismo, don Marcos, pero eso llevará como mínimo un par de horas. Hay una estructura complicadísima, respondió el analista al otro lado de la línea desconcertado. Tienes 30 minutos. Si en 30 minutos no tengo el informe en mi mesa, buscarás trabajo en otro país. Marcos tiró el teléfono sobre la mesa y se acercó a la ventana. Detrás del cristal ya comenzaba el amanecer. Suaves franjas rosadas y doradas cortaban el cielo azul oscuro de Madrid. Abajo en el patio, el grupo operativo empaquetaba las pruebas, la policía acordonaba el perímetro, y una grúa se llevaba el coche de seguridad dañado. Todo parecía como si el orden se hubiera restablecido, pero en el interior de Marcos volvía a crecer una tormenta de ansiedad. Si los mensajes no mentían, y las inversiones de los últimos años realmente venían de fuentes de Morales. Esto significaba solo una cosa: su imperio, que consideraba una fortaleza inexpugnable, se había construido con dinero ajeno. Y la persona detrás de esto todavía permanecía en la sombra. La puerta del despacho chirrió silenciosamente. Marcos se giró al instante. Su mano se movió habitualmente hacia el arma, pero inmediatamente la bajó. En el umbral estaba Elena. Llevaba puesta su camisa de seda azul oscuro que ocultaba el vestido de noche. El pelo estaba despeinado y en la cara se leía un profundo cansancio mezclado con incertidumbre. Alicia se ha vuelto a dormir, dijo en voz baja, dando un paso lento hacia el interior del despacho y mirando los muebles volcados y las fotos arrugadas en la mesa. Abajo está la policía. Quieren tomar declaración. Yo mismo hablaré con ellos. A ti nadie te tocará. Marcos se acercó a ella tratando de ocultar la tensión que le provocaba el mensaje recibido. Necesitas descansar. Elena se detuvo a medio paso de él y lo miró fijamente a los ojos. Durante los años pasados separados, había aprendido a leer su estado sin palabras. ¿Qué ha pasado? Marcos, susurró ella frunciendo el ceño. Daniel está neutralizado. El peligro ha pasado. Pero miras como si alrededor hubiera enemigos de nuevo. ¿Qué has averiguado? Marcos vaciló. Podía callar, podía volver a ponerse la máscara de protector todopoderoso y esconderla de la cruel realidad como hacía siempre. Pero mirando cómo se mantenía, entendió que si volvía a construir entre ellos un muro de secretos, la perdería para siempre. Alguien me ha enviado un mensaje, respondió honestamente mostrándole la pantalla del teléfono. Alguien que afirma que Morales era solo la punta del iceberg. Si es verdad mi negocio, mi empresa, todo esto puede ser una figura decorativa en un juego mucho más grande. Elena leyó el texto y su rostro palideció notablemente. Levantó los ojos hacia él, en los que brilló una extraña y compleja lucecita. Las cifras en la caja fuerte de Morales, repitió pensativa como enganchándose a esa frase. ¿Sabes algo de esto? Marcos le apretó los hombros, escudriñando atentamente su reacción. Cuando Morales nos retenía en el norte, tenía una caja fuerte personal en la casa de campo. Empezó Elena lentamente recordando los acontecimientos de años pasados. Una vez, cuando pensaba que yo dormía, hablaba por teléfono con alguien muy influyente, llamaba a esa persona el arquitecto, y dijo una frase que recordaré toda mi vida.
Marcos piensa que construye su reino solo, pero solo compra los ladrillos a quienes tienen los planos. Marcos sintió como todo en su interior se comprimía en un nudo apretado. El arquitecto. Ese nombre nunca había figurado en ninguno de los informes analíticos de su inteligencia. En ese momento el teléfono sobre la mesa volvió a sonar con una llamada fuerte. Era el analista jefe de informática. Marcos aceptó rápidamente la llamada y la puso en altavoz. Don Marcos ha rastreado la cadena de paraísos fiscales según sus órdenes. La voz del empleado temblaba de emoción y terror. Es una locura. Casi el 40% de nuestras acciones a través de fondos testaferros en Liechtenstein pertenecen a una misma estructura. Y esta estructura está registrada a nombre de quien ladró Marcos. A nombre de un fondo fiduciario cuya única heredera es su hija Alicia Marcos, exhaló el analista. Los documentos se firmaron hace 5 años. El día de su nacimiento, Marcos y Elena se miraron estupefactos. En el despacho se hizo un silencio sepulcral y real que solo pudo romper el ruido de la lluvia que inesperadamente empezó a golpear los ventanales panorámicos. ¿Quién firmó esos documentos en nombre del fondo?, preguntó Marcos en voz baja, apenas conteniendo la furia. La firma está cerrada con cifrado digital, don Marcos, pero hay una nota, titubeó el analista. El propietario del fondo activa el derecho de voto en el próximo Consejo de Administración, es decir, mañana por la mañana. Marcos bajó lentamente el teléfono a la mesa, mirando a Elena, que estaba de pie tapándose la boca con las manos. La niña, que ahora dormía tranquilamente en la segunda planta en una habitación blindada, resultó ser no solo su hija, era la principal accionista de su propio imperio financiero. Y alguien había creado esta trampa el mismo día de su nacimiento. ¿Quién pudo hacerle algo así a una niña de 5 años?, susurró Elena mirando a Marcos con miedo salvaje. Marcos no tuvo tiempo de responder. Fuera, justo en la entrada principal de la mansión, resonó el chirrido de frenos de una limusina oscura sin matrícula, que acababa de llegar, que pasó libremente todos los puestos de control y seguridad. De la limusina salió sin prisas un hombre mayor con un abrigo gris impecablemente cortado. En sus manos llevaba un elegante bastón con un pomo de plata en forma de águila, y sus modales irradiaban esa absoluta e inquebrantable seguridad propia solo de las personas acostumbradas a mandar a millones con un solo movimiento de mano. La seguridad de Marcos en el patio instantáneamente lo apuntó, pero el desconocido solo sonrió condescendientemente. Haciendo un ligero gesto con la mano a su conductor, se dirigió directamente a las altas puertas de la mansión, sin siquiera esquivar los cañones dirigidos hacia él. ¿Por qué demonios no lo bloquean?, exhaló Marcos, sacando el teléfono y contactando con el comandante del grupo de asalto. ¿Con qué derecho ha entrado este vehículo en el territorio, don Marcos? En la radio sonaba el franco shock del operativo de guardia. Tiene prioridad de acceso máxima. Su biometría está introducida en el protocolo de seguridad principal de esta casa desde la construcción. El sistema de reconocimiento lo ha aceptado como copropietario del objeto. Marcos sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Esta mansión la habían construido los contratistas más secretos de Europa, y los códigos de acceso los configuraba él personalmente. La única persona, además de él mismo, que financió la construcción y tenía acceso al código arquitectónico primario era su viejo mentor y protector Arturo Guzmán, un hombre al que todo el mundo financiero consideraba muerto en un accidente aéreo hacía exactamente 5 años. Elena, ve con Alicia y no salgas de la habitación, oigas lo que oigas, ordenó Marcos duramente, saliendo del despacho al vestíbulo. Marcos, no. Elena lo agarró por la manga. Todo esto es una gran trampa. Quienquiera que sea no ha venido solo porque sí. Precisamente por eso debo recibirlo aquí. Marcos liberó suave pero decididamente su mano y la miró directamente a los ojos. Cierra la puerta. Si en 10 minutos no te doy una señal, llévate a Alicia por el pasadizo secreto del vestidor. ¿Sabes a dónde ir? Sin esperar respuesta, bajó por la escalera de mármol al vestíbulo central. En ese mismo momento, las macizas hojas de las puertas principales se abrieron suavemente hacia los lados y en el umbral apareció Guzmán. Sacudió de las solapas del abrigo las escasas gotas de la lluvia matutina, examinó la destrucción tras el reciente asalto y trasladó su penetrante mirada oscura a Marcos. «Bonita reforma has hecho aquí». Marcos resonó su voz baja, un poco sorda,
que se extendió por el espacio retumbante. Aunque el interior de la segunda planta, tus chicos lo han estropeado un poco, pero en fin, la seguridad siempre requiere sacrificios. Estás muerto desde hace 5 años, Arturo. Marcos se detuvo a 3 pasos de él sin bajar la pistola que sostenía en la mano derecha. Tu avión se quemó sobre los Alpes. Yo personalmente estuve presente en la identificación de los restos. Estuviste presente en el espectáculo que representé para ti, muchacho. Guzmán se apoyó ligeramente en su bastón y sonrió. Necesitaba irme a la sombra para completar el proyecto financiero más grande en la historia de esta región. Y para eso tú debías convertirte en un titán absolutamente independiente, cruel y hambriento de victorias. Si me hubiera quedado cerca, siempre me habrías estado mirando a mí. Y usaste a Morales, usaste a Daniel. La voz de Marcos temblaba por la ira que hervía. Obligaste a Elena a esconderse con mi hija 5 años para moldear de mí el monstruo que necesitabas. Ah, no hay que dramatizar. Guzmán dio un paso lento hacia adelante sin temer en absoluto el arma en las manos de Marcos. Elena y tu hija no son un error ni una casualidad. Son el principal seguro de toda mi fortuna. Sabía que Morales querría destruirte, por eso le permití esconderlas, pero controlé cada uno de sus pasos. Alicia es la heredera oficial del fideicomiso que tiene el paquete de control de tu imperio. No chiquité a tu hija Marcus. Le regalé todo este mundo. En su 4º cumpleaños. En ese momento, en el balcón de la segunda planta apareció de nuevo Elena. No pudo quedarse en la habitación. Habiendo besado a su hija dormida, salió silenciosamente a la barandilla y ahora escuchaba con horror cada palabra del hombre al que Marcos una vez había llamado su segundo padre. Guzmán levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Elena. Sus labios esbozaron una sonrisa fría y calculadora. Hola, Elena. Has cumplido perfectamente tu papel. Tu desesperación materna fue tan convincente que Marcos ni por un segundo dudó de la realidad de vuestra separación. Tú eres un monstruo, susurró Elena aferrándose con las manos a la barandilla de mármol. Obligaste a mi hija a crecer con miedo, nos manipulaste como muñecas. Creé para tu hija un imperio con el que nadie en este planeta se atreve siquiera a soñar, cortó Guzmán, y en su voz por primera vez resonaron notas de hierro autoritarias. Luego se volvió de nuevo hacia Marcos. Mañana a las 9 de la mañana tendrá lugar la reunión del Consejo de Administración. Si firmas el acuerdo sobre la transferencia del derecho de veto sobre los activos del fideicomiso a mí como tutor oficial hasta la mayoría de edad de Alicia, seguiréis vivos. Los 3. Viviréis en esta casa, gobernaréis esta empresa y no conoceréis la necesidad en nada. Y si me niego, Marcos, amartilló lentamente el percutor de la pistola, apuntando el cañón directamente al pecho de Guzmán. Guzmán ni siquiera se inmutó. Solo sacó del bolsillo del abrigo un pequeño mando a distancia con un único botón rojo y se lo mostró a Marcos. Si te niegas, o si esta bala me hace un agujero, pronunció tranquilamente el anciano, la automática del fideicomiso, lo interpretará como mi muerte e iniciará inmediatamente el procedimiento de quiebra de todas tus estructuras. Todas tus cuentas serán congeladas. Todos los activos confiscados por deudas ante el fondo y contra Elena y Alicia, a través de la Interpol, saldrá una orden internacional por un caso de fraude a gran escala. He previsto cada uno de tus pasos, Marcos. Aprendiste mucho de mí, pero no aprendiste a pensar con 10 años de antelación. Marcos se quedó paralizado. En el vestíbulo se hizo un silencio sepulcral, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pie y la respiración pesada de Elena en el balcón de la segunda planta. El dedo de Marcos en el gatillo se congeló a 1 milímetro de presionar, y en su cabeza pasaban a una velocidad vertiginosa las posibles variantes de respuesta. Marcos bajó lentamente la pistola, pero no la guardó detrás del cinturón. Cada tendón de su cuerpo estaba tenso como un cable de acero. Miraba al hombre al que durante años había considerado su maestro y veía solo un mecanismo frío y calculador incapaz de sentimientos humanos simples. Lo has calculado todo, Arturo, con una voz tranquila, pero vibrante, por la fuerza interior, pronunció Marcos. Fideicomisos, paraísos fiscales, órdenes internacionales, incluso las reacciones de los mercados. Has gastado 5 años en crear este modelo matemático impecable, pero has cometido un error crítico. Guzmán levantó ligeramente una ceja examinando con interés a su alumno.
En sus ojos pasó una sombra de ironía. «¿De verdad? ¿Y en qué consiste mi error, Marcos? Juzgas sobre mí por el hombre que yo era hace 5 años». Marcos dio un paso adelante obligando a Guzmán a inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás. Entonces estaba dispuesto a dar la vida por las cifras en las cuentas y la influencia. Estaba obsesionado con tu filosofía. Pero hoy en esta casa tengo algo que es imposible de valorar en ninguna moneda del mundo ni en ningún fondo de Liechtenstein. Elena en el balcón se quedó helada, sin apartar los ojos de Marcos. Veía cómo había cambiado su mirada. En ella ya no había dudas ni vacilaciones. Solo quedaba una determinación letal y enfocada. Y eso que cambia Guzmán apretó el mando en la mano un poco más fuerte. Una pulsación de este botón y tu familia acabará en la miseria y tú entre rejas acusado de fraude financiero. Pulsa, dijo Marcos tranquilamente. Guzmán se quedó paralizado. En su rostro habitualmente inescrutable por primera vez en la noche se deslizó el desconcierto. ¿Qué has dicho? Pulsa el botón, Arturo, repitió Marcos dando otro paso hacia adelante y apoyando el cañón de la pistola directamente en la solapa del abrigo gris del anciano. Quiebra las empresas. Congela las cuentas. Saca a subasta esta mansión, el holding de medios, las fábricas, las acciones. Quítamelo todo hasta el último céntimo. Yo empecé de cero en un barrio pobre y podré construir todo de nuevo. Pero tú te quedarás sin nada. Habiendo perdido mi imperio, tu fideicomiso se convertirá en un papel mojado y tú te convertirás simplemente en un fantasma sin un duro en el bolsillo al que perseguirá media inteligencia mundial. Elena bajó rápidamente por la escalera, pisando con los pies descalzos el mármol fresco, y se puso al lado de Marcos. Miró intrépidamente directamente a los ojos a Guzmán y tomó a Marcos de la mano libre, apretando fuertemente sus dedos. «No tenemos miedo de tus amenazas, Guzmán». Su voz sonaba clara y limpia en el enorme espacio del vestíbulo. 5 años viví en un apartamento diminuto en el norte ganándome la vida yo misma y criando a mi hija. Éramos felices, sin tus miles de millones. Si Marcos tiene que dejar esta jaula de oro, nos iremos con él. Pero a Alicia no la involucrarás más en tus juegos sucios». Guzmán trasladaba una mirada estupefacta de Elena a Marcos y a las manos entrelazadas. Su plan ideal construido filigranamente donde la principal palanca de presión siempre había sido el miedo a la pérdida de riqueza y estatus, se derrumbaba ante sus ojos bajo la influencia de un factor que nunca había tenido en cuenta: la absoluta disposición a perderlo todo el uno por el otro. «Estáis locos», siseó Guzmán, y sus dedos en el mando temblaron notablemente. «Ambos estáis locos. Lo entregarás todo, Marcos, todo por lo que sacrificaste el sueño, la salud y la conciencia». «Entregaré todo lo que construí para ti», cortó Marcos, «pero me quedaré con lo que me pertenece solo a mí». En ese momento, detrás de los ventanales panorámicos del vestíbulo, se encendieron potentes focos. Varios vehículos de asalto blindados pesados del servicio de seguridad de Marcos rompieron las puertas exteriores y bloquearon la limusina de Guzmán. De los vehículos salieron decenas de combatientes con equipamiento completo rodeando la casa y el patio en un anillo denso. El jefe del segundo grupo operativo, entrando rápidamente a través de las puertas rotas, informó: «Don Marcos, toda la red externa de Guzmán en Europa acaba de ser bloqueada por nuestros abogados internacionales a través de una solicitud de emergencia a la Interpol. La señal de su mando está interceptada, se está bloqueando por las fuerzas de nuestro departamento cibernético. No podrá activar la detonación del fideicomiso». El rostro de Guzmán se volvió gris instantáneamente. El bastón en su mano se sacudió, pero Marcos, con un movimiento rápido y preciso, se lo quitó de un golpe junto con el mando y salieron volando con un sonido sordo al suelo de mármol. En el mismo segundo, 2 agentes fijaron duramente las manos de Guzmán a la espalda. El anciano, perdiendo su antigua grandeza, miró a Marcos con odio impotente. «¿Crees que esto es el final? ¿Crees que si me has detenido a mí, podrás simplemente seguir viviendo una vida normal? Para ti todo ha terminado definitivamente». «Arturo», respondió Marcos en voz baja, agarrando la mano de Elena más cómodamente. «Llévenselo y entreguen los materiales sobre su resurrección a la fiscalía». Cuando sacaron a Guzmán bajo escolta de la casa en el vestíbulo, finalmente se estableció el silencio. El amanecer que llegaba se asomaba a los ventanales panorámicos, inundando las paredes rotas y el suelo de mármol con una suave luz dorada.
Elena suspiró aliviada y apoyó la cabeza en el hombro de Marcos. Él la abrazó por la cintura, apretándola contra sí tan fuerte como si todavía tuviera miedo de que desapareciera. «¿Todo ha terminado?», preguntó ella en voz baja, levantando los ojos hacia él. «Todo acaba de empezar», respondió Marcos besándola suavemente en la coronilla. Desde el piso de arriba se oyó el pataleo de unos pies pequeños. Alicia, despertándose por el silencio y el sol brillante, asomó la cabecita entre los balaustres del balcón y le saludó alegremente con la manita. «Mamá, tío Marcos, mirad. Ahí en el patio hay tantos coches grandes y bonitos». Marcos y Elena sonrieron simultáneamente mirando a su hija. Pero cuando Marcos bajó la mirada al suelo, notó un pequeño pendrive discreto que se había caído de un compartimento secreto en el bastón de Guzmán justo en el momento de la caída. En su carcasa metálica brillaban con grabado unas iniciales familiares que pertenecían a una persona a la que Marcos había considerado su amigo más fiel desde los tiempos de la universidad. Marcos se quedó paralizado por un instante, sintiendo cómo el ligero aliento de la mañana del amanecer se llenaba de un frío venenoso. Se inclinó lentamente y recogió el diminuto pendrive. El metal le quemaba los dedos con frío y el grabado, las letras latinas CB, resonaba con un dolor sordo en algún lugar del pecho. Carlos Vega, su abogado principal, el hombre con el que habían compartido el último trozo de pan en la residencia de estudiantes y que los últimos 5 años había gestionado personalmente todos los papeles privados de Marcos. Elena notó el cambio en su rostro. La sonrisa en sus labios se apagó y dio un paso más cerca mirando en su palma. «Marcos, ¿qué es eso?». Su voz volvió a tensarse como una cuerda. «La prueba de que las ratas no solo corren por el suelo, sino que también se sientan a mi mesa de comedor», dijo Marcos en voz baja, apretando el pendrive en el puño, de modo que los bordes metálicos se le clavaron en la piel. Levantó los ojos hacia el balcón de la segunda planta, donde Alicia ya había saltado sobre el pequeño cojín del sofá y colgaba las piernas, examinando los brillantes rayos de sol en las paredes. «Elena, ve con ella». Marcos giró suavemente a Elena hacia sí por los hombros. «Enséñale el jardín. Enséñale la piscina. Haced como que es solo una mañana inusual un poco ruidosa. Por favor». Elena le miró a los ojos durante unos largos segundos tratando de discernir, tras la habitual máscara de acero, a aquel Marcos que hacía solo un par de minutos estaba dispuesto a abandonar todo su imperio por ella y por su hija. Entendía que esta guerra aún no había terminado, pero esta vez entre ellos ya no había mentiras. «No te retrases mucho», susurró ella poniéndose de puntillas y tocando con los labios su mejilla. «Te esperamos para desayunar». Marcos asintió siguiéndola con la mirada mientras ella subía por la escalera, tomaba a Alicia en brazos y desaparecía en la profundidad de la segunda planta, de donde pronto llegó una risa infantil sonora. Dándose la vuelta, Marcos se dirigió de nuevo a su despacho. En el umbral ya lo esperaba el especialista jefe de informática, todavía pálido y asustado tras los acontecimientos nocturnos. «Don Marcos, la policía ha terminado la inspección del patio y los abogados». «Mete esto en un terminal aislado», lo interrumpió Marcos tendiéndole el pendrive. «Ninguna conexión a la red general, solo salida local de información a mi pantalla». El empleado asintió en silencio, corrió rápidamente al portátil protegido sobre la mesa e insertó el dispositivo. Un segundo después, por la pantalla, corrieron líneas verdes de código cifrado. Un par de instantes después, el programa generó varias carpetas con documentos, grabaciones de audio y archivos de vídeo. Marcos se sentó en el sillón e hizo clic en la primera carpeta. En la pantalla aparecieron escaneos de contratos de donación y poderes fechados el año pasado. Cada firma, cada sello, estaban formalizados impecablemente. Carlos Vega, utilizando sus poderes de abogado principal del holding paso a paso, transfería las participaciones personales de Marcos a favor del consejo de tutela que encabezaba secretamente Guzmán. Pero el más terrible resultó ser el último archivo, una grabación de audio de una conversación hecha hacía exactamente 6 meses. Marcos pulsó reproducir. De los altavoces salió la voz familiar ligeramente sorda de Carlos. «Marcos se ha entusiasmado demasiado con su aislamiento. Me cree ciegamente. Cuando Guzmán dé la señal, bloquearé sus firmas personales en 5 minutos. Ni siquiera entenderá de dónde vino el golpe.
El único problema es si inesperadamente aparece Elena. Marcos todavía la busca a nivel profundo, aunque finge que lo ha olvidado. Y seguidamente sonó la respuesta seca de Guzmán. Elena aparecerá exactamente cuando yo lo necesite. No te preocupes por ella. Carlos, ocúpate de los activos. Marcos cerró los ojos. La tensión en el despacho se volvió casi físicamente palpable. El hombre al que confiaba su vida, al que confió la formalización del testamento en caso de su muerte, lo había vendido con todas las consecuencias, contando con obtener un trozo del pastel después de que Guzmán se lo llevara todo. Don Marcos, dijo el analista en voz baja. Carlos Vega se encuentra ahora en la oficina central. Ha solicitado un consejo de administración urgente para las 9 de la mañana, refiriéndose a su encargo por escrito. Marcos abrió lentamente los ojos. En ellos ya no había ira. Allí reinaba la gélida e impecable capacidad de cálculo del depredador que sabe exactamente dónde está su presa. ¿Con qué pie suele pisar cuando miente?, preguntó Marcos de repente levantándose del sillón. ¿Qué se desconcertó el empleado? No importa. Marcos se ajustó los puños del smoking, se quitó la chaqueta manchada de polvo y la tiró al sofá reemplazándola por una americana oscura estricta del vestidor del despacho. Llama al garaje. Que preparen no el todoterreno blindado sino mi sedán descapotable. Y contacta con Carlos. Dile que me retraso debido al incidente nocturno en la casa, pero estaré en la oficina exactamente para el inicio de la reunión. Irá allí solo. Sin seguridad reforzada. Iré allí de tal manera que él piense que todavía estoy acorralado y no sé nada. Marcos se acercó a la puerta y se demoró un segundo, mirando la pantalla donde todavía brillaba el apellido de su mejor amigo. Él quería ver cómo se derrumba mi vida. Le daré la oportunidad de verlo desde la primera fila. Salió del despacho y se dirigió a la salida al patio trasero, donde a la sombra de pinos centenarios Elena le enseñaba a Alicia un pequeño estanque con peces dorados. La niña estaba en cuclillas metiendo la manita en el agua y Elena con una sonrisa le susurraba algo al oído. Marcos se detuvo en la puerta de cristal disfrutando de esta imagen. Entendía que justo ahora, en este mismo minuto, en el edificio de su corporación en el centro de la ciudad, se ponía en marcha un mecanismo que debía destruir definitivamente todo lo que él había construido o limpiar su vida de la última inmundicia. Dio un paso a la terraza y Elena se giró al instante. ¿Te vas?, preguntó ella poniéndose de pie y mirando emocionada su traje estricto. Tengo una reunión inconclusa en la ciudad. Marcos se acercó, se sentó frente a Alicia y con un ligero papirotazo envió una pequeña salpicadura de agua directamente a su naricita. La niña chilló alegremente y se rió. Volveré para comer e iremos a elegir para ti la habitación infantil más grande de este mundo. Marcos, ten cuidado. Elena le apretó la mano sintiendo el frío del metal que emanaba de su anillo. Siento que esto todavía no es todo. Ahora todo está bajo control, Elena. Se levantó, la besó en los labios con un beso largo y profundo en el que se mezclaron años de dolor y una nueva promesa, porque ahora tengo a dónde volver. 15 minutos después, su sedán negro ya volaba por la autopista vacía de la mañana en dirección a Cuatro Torres Business Area. Y en ese momento, en el piso 45 de la Torre de Cristal, Carlos Vega se ajustaba la corbata frente al gran espejo en la sala de reuniones releyendo el texto de su discurso, y sin sospechar que el coche de Marcos acababa de entrar en el aparcamiento subterráneo. Marcos salió del ascensor en el piso 45. El elevador, de alta velocidad, se deslizó silenciosamente hacia abajo, dejándolo en el enorme vestíbulo de cristal de la oficina central. Alrededor hervía el ajetreo matutino habitual. Los secretarios se apresuraban con carpetas, los analistas cotejaban gráficos en los monitores, pero al ver a Marcos, la conversación se calmó y los empleados se apartaban instintivamente, sintiendo el aura gélida que emanaba de él. Pasó por el pasillo revestido de granito gris y se detuvo ante las macizas puertas de doble hoja de la sala de reuniones principal. Detrás del cristal esmerilado ya se adivinaban las siluetas de los miembros del Consejo de Administración. En el centro de la mesa presidía Carlos Vega, impecablemente peinado en un traje azul marino ideal de sastre italiano, con un portátil abierto y varias carpetas. Él estaba inculcando algo animadamente a los presentes. La gesticulación activa delataba su entusiasmo fingido. Marcos se quedó paralizado por un instante mirando al hombre
con el que había recorrido el camino desde los trabajos de estudiante pobre hasta la cima del Olimpo financiero. En la memoria estallaron recuerdos de cómo una vez compartieron un paquete de fideos para los dos, cómo Carlos juró lealtad cuando el primer competidor serio intentó tender una trampa a su empresa. Y toda esta amistad resultó ser solo una larga y fría inversión en su propia traición. Marcos empujó la puerta y entró en la sala. El murmullo de voces se calmó instantáneamente. Los miembros del Consejo de Administración, una decena de las personas más influyentes del holding, se volvieron simultáneamente hacia él. Carlos, al notar a Marcos, se interrumpió por un segundo. En sus ojos pasó una sombra de susto, apenas perceptible, pero inmediatamente se controló rompiendo en una sonrisa cálida habitual. «Marcos, has llegado después de todo». Carlos se levantó de su asiento, abriendo los brazos en un gesto de bienvenida. «Ya pensábamos empezar sin ti. Hemos oído sobre los incidentes matutinos en tu mansión. Dios, Marcos, es simplemente terrible. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?» Marcos caminó en silencio a lo largo de la larga mesa sin apartar la mirada de los ojos de Carlos. Los tacones de sus zapatos marcaban un sonido seco y rítmico del que a los accionistas sentados a la mesa les corrían incómodamente escalofríos por la espalda. «Estoy bien, Carlos», con una voz en la que no había ni una sola emoción, pronunció Marcos, deteniéndose en la cabecera de la mesa frente a su abogado. «Pero sobre tu salud no estaría tan seguro». La sonrisa en el rostro de Carlos se congeló ligeramente. «Marcos, entiendo, la noche ha sido dura, pero nos hemos reunido aquí por un asunto muy importante. El fideicomiso de Guzmán ha activado sus derechos. De un minuto a otro comenzará el procedimiento de redistribución de votos, y yo, como tu abogado principal, he preparado un paquete anticrisis». «Has preparado un paquete de falsificaciones, Carlos», lo interrumpió Marcos apoyando las manos en la superficie pulida de la mesa e inclinándose hacia adelante. «Has preparado documentos por los que mi hija, mi negocio y mi vida pasaban a manos de un fantasma». En la sala de reuniones se hizo un silencio tan denso que se oía cómo zumbaba el sistema de aire acondicionado. Los miembros del Consejo de Administración se miraron entre sí. «Marcos está sobrecargado de trabajo». Carlos frunció el ceño. En su voz resonaron notas condescendientes calculadas para la audiencia. «¿Qué hija? ¿Qué fantasma? Guzmán está muerto desde hace 5 años. Dices cosas que pueden desestabilizar las acciones de la empresa justo antes de la apertura de la bolsa». Marcos sacó lentamente del bolsillo interior de la americana aquel mismo pendrive metálico con el grabado C.V. y lo tiró sobre la mesa de cristal. El pendrive rodó con un tintineo por la superficie lisa y se detuvo justo delante del portátil de Carlos. Carlos miró el pendrive metálico y su rostro perdió todo color ante los ojos. El tono rosado fue reemplazado por una palidez mortal. Las yemas de sus dedos que estaban sobre la tapa del portátil temblaron notablemente. «Cosa familiar, ¿verdad?», preguntó Marcos en voz baja, inclinándose sobre él. Arturo Guzmán era un hombre muy previsor. Recopilaba material comprometedor absolutamente sobre todas sus marionetas. «Y tu archivo personal, Carlos, tus grabaciones de audio, tus esquemas financieros con los paraísos fiscales de Liechtenstein. Todo esto ahora está en mi poder y en el de los investigadores de la Fiscalía General, que justo ahora están subiendo en nuestro ascensor privado». En la mesa se levantó un ruido. Varios accionistas saltaron de sus asientos tratando de apartarse de Carlos como si estuviera enfermo de una plaga mortal. «Marcos, escúchame». La voz de Carlos se rompió en un susurro ronco. La seguridad se desprendió de él como un dorado barato. Tragó saliva frenéticamente mirando a sus colegas, pero no encontró ni una sola mirada de compasión. «Tú no entiendes. Guzmán me acorraló, amenazó a mi familia. No tenía elección». «Siempre hay elección», ladró Marcos. Y en sus ojos estalló aquella misma llama que una vez le permitió construir este imperio de la nada. «Podías haber venido a mí. Podías haber dicho la verdad hace 5 años, hace 3 años, ayer, pero elegiste el dinero. Elegiste traicionar a la persona que te consideraba un hermano». En ese momento las pesadas puertas de la sala de reuniones se abrieron de nuevo, y en la sala entraron 4 agentes de paisano acompañados por un investigador. Carlos Vega, pronunció estrictamente el investigador presentando la identificación.
queda detenido bajo sospecha de fraude financiero a gran escala, traición al Estado y participación en una organización criminal. Pónganle las esposas. Carlos se hundió impotente en la silla. Cuando el acero metálico se cerró en sus muñecas, levantó hacia Marcos unos ojos llenos de desesperación y lágrimas. Marcos, por favor, empezamos juntos. ¿Recuerdas aquel piso de alquiler? ¿Recuerdas cómo juramos construir esta ciudad? Marcos lo miraba desde arriba sin mostrar ni pizca de lástima. El hombre con el que empecé ese camino murió hace 5 años, dijo Marcos en voz baja. Y tú eres simplemente basura ajena que me he retrasado en limpiar de mi casa. La seguridad sacó a Carlos bajo escolta. En la sala de reuniones reinó de nuevo el pánico silencioso. Los miembros del Consejo de Administración miraban asustados a Marcos, esperando que el impulso de su ira cayera también sobre ellos. Marcos se acercó lentamente a la ventana de pared completa. Desde aquí, desde la altura del piso 45 Madrid, parecía un enorme tablero de ajedrez bañado por el sol. Todas las figuras estaban colocadas en sus lugares, los viejos enemigos se habían convertido en polvo. Sacó del bolsillo el teléfono personal y marcó el número de Elena. Ella respondió al primer tono, Marcos. En su voz se oía una espera trémula. Todo ha terminado, Elena, pronunció Marcos. Y por primera vez en mucho tiempo, sus labios esbozaron una verdadera sonrisa sincera. Ya no hay traidores. El imperio está limpio. ¿Vendrás pronto?, preguntó ella en voz baja. Y Marcos oyó de fondo el balbuceo feliz de Alicia. Salgo ahora mismo. Marcos se volvió hacia el estupefacto Consejo de Administración sin siquiera mirarlos. El Consejo de Administración se pospone indefinidamente. Hoy tengo un asunto más importante. Salió del despacho desabrochándose sobre la marcha el botón superior de la camisa y sintiendo cómo de los hombros se le caía una carga pesada de los últimos 5 años. Pero apenas entró en el ascensor privado y pulsó el botón del aparcamiento subterráneo, la pantalla de su teléfono volvió a encenderse. Llegó una notificación de una transferencia internacional cifrada a nombre de Alicia, enviada desde un servidor cerrado en Zúrich. Marcos frunció el ceño, escudriñando las cifras parpadeantes en la pantalla. La suma de la transferencia era colosal, pero lo que más le alarmó fue la nota a la transacción escrita en latín, Finis coronat opus. El fin corona la obra. Este lema no pertenecía ni a Guzmán, ni a Morales, ni a Carlos. Era la firma personal de una persona cuyo nombre en los círculos financieros más altos se pronunciaba solo en susurros. El ascensor bajó silenciosamente al aparcamiento subterráneo. Las puertas se abrieron y Marcos caminó hacia su sedán sin soltar el teléfono de las manos. Marcó inmediatamente el número de su nuevo jefe de seguridad. Bloquea el tránsito entrante de Suiza, ladró Marcos sin preámbulo, sentándose al volante y arrancando el potente motor. Ni un céntimo de esta cuenta debe entrar en los activos de Alicia. Don Marcos. Esta transferencia ha pasado a través del sistema financiero estatal de Suiza con el nivel más alto de inmunidad diplomática. La voz del jefe de seguridad sonó desconcertada. No podemos bloquearla desde dentro. El fideicomiso ha aceptado los fondos automáticamente. Y hay algo más. Habla. Marcos salió del aparcamiento incorporándose al denso flujo matutino de coches que se dirigía hacia la carretera de A Coruña. Acaba de llegar a su mansión un mensajero con matrícula diplomática. Ha entregado personalmente a Elena un sobre. Mis chicos lo han revisado. Dentro no hay explosivos ni química, solo una carta sellada con lacre a su nombre. El mensajero se ha negado a decir el remitente, diciendo solo que es la respuesta a los acontecimientos de hace 5 años. Las manos de Marcos apretaron más fuerte la tapicería de cuero del volante. La velocidad del sedán crecía rápidamente, dejando atrás los atascos matutinos. Toda esta combinación con Guzmán y Carlos resultó ser solo una ruidosa cortina de humo. Alguien mucho más poderoso estaba detrás de sus espaldas, observando cómo Marcos, con sus propias manos, limpiaba su entorno. 40 minutos después, el sedán negro, a alta velocidad, atravesó las puertas abiertas de la mansión en la finca. En el territorio ya no había rastros del drama nocturno. El cristal roto se había retirado y las huellas de las balas se habían enmascarado. Marcos subió corriendo por el porche y entró en el vestíbulo. Elena lo esperaba al pie de la escalera. Llevaba un vestido claro sencillo
y en las manos sostenía aquel mismo sobredenso de papel crema con un pesado sello de lacre azul oscuro. En el lacre estaba impreso un escudo antiguo, con la imagen de un reloj de arena y una daga. Alicia en ese momento jugaba en el salón con un nuevo perro de peluche que la seguridad había logrado entregarle, y su risa alegre resonaba con eco por la enorme casa. «Ha llegado hace 10 minutos», dijo Elena en voz baja, entregando el sobre a Marcos. Dijo mi nombre Marcos. Sabía dónde vivíamos en el norte, sabía el nombre del médico que me asistió en el parto. Lo sabía todo. Marcos tomó el sobre sintiendo la densidad del papel antiguo. Rompió el sello de lacre y sacó una hoja doblada escrita con letra caligráfica. Hola Marcos. Si estás leyendo esta carta significa que tu limpieza ha concluido. Guzmán y Vega han interpretado sus papeles hasta el final. Pensaban que te controlaban, pero en realidad solo estaban creando las condiciones en las que debías convertirte en el verdadero jefe de tu clan. Hace 5 años hice un trato con Elena. Sí, Marcos, no te sorprendas. Su huida de Madrid no fue iniciativa propia como tampoco fue un plan de Morales. Fui yo quien la convenció de que su partida era la única forma de salvar tu vida de la muerte. Le di la protección con la que tú entonces solo podías soñar. La transferencia a la cuenta de Alicia no es un regalo ni un chantaje, es su parte legítima, porque el hombre al que conociste como tu padre biológico hace 30 años me hizo un juramento. Y ahora que has demostrado que eres capaz de proteger a tu familia, no solo con la ayuda de la fuerza, sino también con la ayuda de la lealtad, ha llegado el momento de revelarte la verdad sobre quién era realmente tu familia. Nos vemos en Zúrich dentro de 3 días. Ven solo o con Elena, pero recuerda, todo lo que has construido hasta este día era solo un pequeño parque infantil antes de la guerra que comienza ahora. Marcos terminó de leer y bajó lentamente la carta. En el fondo del sobre palpó un pequeño anillo de sello de plata, una copia exacta del que llevaba su padre hasta su misteriosa desaparición hacía 20 años. Elena lo miraba con muda ansiedad, apretando su codo. Marcos, ¿qué pone ahí? ¿Quién es este hombre? Marcos miró el anillo, luego a Elena y finalmente a su pequeña hija que corría hacia ellos por el vestíbulo con el juguete en las manos, canturreando alguna canción infantil. En ese momento entendió que toda su vida, su riqueza, su imperio e incluso este peligroso encuentro de hacía 5 años habían sido parte de un enorme estudio de ajedrez de muchos años. Se arrodilló, tomó a Alicia en brazos, la apretó fuertemente contra sí y miró a Elena directamente a los ojos. Es quien ha estado detrás de toda nuestra vida los últimos 20 años, dijo Marcos en voz baja. Y dentro de 3 días sabremos por qué nos obligó a pasar por este infierno. Irás a Zúrich, susurró Elena sintiendo cómo el frío de la inevitabilidad volvía a tocar sus destinos. Marcos, levantándose con su hija en brazos, y en su mirada estalló una determinación gélida e inflexible. Iremos allí juntos, respondió él. Pero esta vez jugaremos según mis reglas. Marcos entregó con cuidado a Alicia a Elena, que apretó fuertemente a la pequeña contra sí, como tratando de protegerla de la sombra del enemigo desconocido que se cernía sobre su casa. La mansión familiar que hasta hacía poco parecía una ciudadela inexpugnable ahora se sentía solo como otra parada temporal en el camino hacia la resolución del misterio que había mutilado sus vidas. «Tenemos que hacer las maletas», pronunció Elena. Y en su voz, Marcos oyó no miedo sino esa misma asombrosa resistencia interior que la había ayudado a sobrevivir sola en el lejano norte. Si este hombre sabe todo sobre nosotros, quedarse aquí no tiene sentido. Nadie huye a ninguna parte, objetó Marcos firmemente cubriendo su mano con la suya. Volamos a Suiza mañana por la mañana, pero no como fugitivos, sino como dueños de la situación. En estos años he creado una estructura capaz de ganar a cualquier fantasma del pasado. Se volvió hacia el jefe de seguridad, que todo este tiempo había permanecido en silencio en la entrada esperando órdenes. Víctor prepara la aviación personal. Que el jet privado esté en Barajas a las 9 de la mañana. Prepara el grupo de escolta suizo. Solo gente de confianza con la que trabajamos en Ginebra. Nada de contratistas externos. Hecho, don Marcos, asintió brevemente el oficial y se retiró rápidamente a dar órdenes por radio. Todo el resto del día la mansión zumbó como una colmena.
mientras el servicio de seguridad revisaba cada centímetro del territorio y formaba la comitiva. Marcos se encerró en el despacho estudiando los archivos de su padre. En las viejas carpetas cubiertas de polvo de décadas buscaba al menos alguna mención del escudo con el reloj de arena y la daga. Los recuerdos de la infancia llegaban como una niebla vaga. Los raros viajes de negocios de su padre, las extrañas llamadas por líneas seguras, el profundo respeto con el que trataban a su padre las personas más influyentes del país. Todo este imperio era solo la punta del iceberg y las verdaderas palancas de control siempre habían estado en Zúrich. Por la noche, cuando Alicia se durmió en su nueva habitación abrazada a su nuevo juguete, Elena entró en el despacho de Marcos. En sus manos había una bandeja con 2 tazas de té caliente. La puso en el borde del escritorio y sentó en silencio en el sillón de enfrente. ¿Piensas en tu padre?, preguntó suavemente, examinando una vieja fotografía en blanco y negro en un pesado marco de madera. Pensaba que lo conocía, respondió Marcos, sin apartar la mirada de los documentos. Pensaba que era un simple ingeniero que entró con éxito en los negocios en los 90. Pero si la persona de la carta dice la verdad, mi padre era parte de un sindicato internacional cerrado y su desaparición hace 20 años no fue un accidente. Elena extendió la mano sobre la mesa y apretó sus dedos. Marcos, sean cuales sean sus secretos, ya no tienen poder sobre ti. Ya no eres ese niño perdido. Nos tienes a nosotras. Marcos levantó los ojos y los rasgos duros de su rostro por un instante se suavizaron. Se levantó, se acercó a ella y se arrodilló frente a su sillón apoyando la cabeza en su regazo, como hacía muchos años atrás, cuando solo empezaban su camino. Elena hundió los dedos en su pelo oscuro, acariciando cariñosamente y calmando su respiración agitada. No permitiré que destruyan nuestro mundo de nuevo, Elena, susurró él. Quienquiera que sea este arquitecto en Zúrich, encontrará no una marioneta, sino un hombre que tiene algo que perder. A la mañana siguiente sobre Madrid colgaba una niebla densa y espesa impregnada de una fina lluvia otoñal. Una comitiva oscura de 3 coches blindados salió silenciosamente de las puertas de la mansión y tomó rumbo al aeropuerto. En la cabina del avión personal reinaba el silencio. Alicia, fascinada por la vista de las nubes tras la ventanilla, dibujaba absorta en un álbum y Elena seguía en silencio el movimiento del mapa de navegación en el monitor. 3 horas después, el confortable avión tocó la pista de aterrizaje del aeropuerto de Zúrich. Tras las ventanas se alzaban los majestuosos Alpes ocultos en una bruma azulada. En la plataforma privada ya los esperaban 3 sedanes negros con matrícula suiza y la escolta del servicio de seguridad local contratada por Víctor. Marcos bajó el primero por la escalerilla, sosteniendo con cuidado a Alicia en brazos, y le dio la mano a Elena. Caía una fría lluvia alpina. Inmediatamente se les acercó un hombre alto con un estricto traje gris y una gabardina planchada, el jefe del grupo de seguridad suizo. Bienvenido a Zúrich, don Marcos pronunció en un español limpio con un ligero acento. Todo está listo. La reunión está programada para las 14:00 en una finca privada a orillas del lago. ¿El dueño de la finca ya está allí?, preguntó Marcos severamente, sentando a Elena y a su hija en el asiento trasero del coche blindado. Le está esperando, respondió el guardia cerrando la puerta, y pidió transmitir que no llevaran armas. En este lugar las reglas no las establece la fuerza sino la historia. La comitiva se puso en marcha saliendo suavemente a la carretera ideal que conducía hacia el lago de Zúrich. Marcos sacó del bolsillo el anillo de sello de plata de su padre, encontrado en el sobre, y lo giró pensativo entre los dedos. El reloj marcaba los últimos minutos antes de la reunión que debía cambiar todo lo que sabía sobre su familia. Los coches salieron de la carretera a una estrecha alameda bordeada de robles centenarios y se detuvieron ante las macizas puertas de hierro forjado de un antiguo castillo que se alzaba justo al borde del agua. Las puertas se abrieron lentamente, dejando pasar a la comitiva al interior, y Marcos vio una figura solitaria parada en el porche. En el porche del antiguo castillo, entre hiedra y columnas de mármol, estaba una mujer con un elegante abrigo de color burdeos oscuro. Su cabello gris estaba peinado en un peinado impecable y en toda su figura se leía la postura de una aristócrata acostumbrada a mandar. En sus manos no había ni armas ni papeles, solo un antiguo rosario que pasaba despacio con los dedos.
Marcos se quedó paralizado por un instante junto a la puerta abierta del coche. Esperaba ver a un negociante en la sombra, un financiero canoso o un jefe cruel de un sindicato internacional. Pero frente a él estaba una mujer cuyo perfil le pareció extraña y dolorosamente familiar. «Quedaos en el coche», ordenó Marcos en voz baja a los guardias, y luego se volvió hacia Elena. «Quédate aquí con Alicia. Si en 15 minutos no salgo a esta terraza, Víctor activará el plan de evacuación». «Marcos, ten cuidado», Elena le apretó los dedos escudriñando su rostro tenso. Él asintió, salió del coche y caminó lentamente por el camino de grava mojada hacia el pie de la ancha escalera de mármol. Las gotas de la fría lluvia alpina golpeaban su abrigo oscuro, pero él no notaba el frío. Cada tendón de su cuerpo estaba tenso y la mano instintivamente se movía hacia el bolsillo vacío donde habitualmente estaba la pistola. La mujer en el porche bajó el rosario y lo miró. Sus ojos de color esmeralda brillante y limpio destellaron a través de la niebla, y a Marcos pareció que lo rociaban con agua hirviendo. Eran los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, los mismos ojos que había heredado su hija Alicia. «Has llegado 10 minutos tarde», Marcos pronunció ella con una voz baja y aterciopelada en la que no había ni pizca de hostilidad, solo una profunda tristeza oculta. «Tu padre siempre llegaba a tiempo». Marcos se detuvo en el tercer escalón sin dejarla acercarse más. «¿Quién es usted?», ladró conteniendo con dificultad la tormenta de emociones que hervía en su pecho. «¿Y qué relación tiene usted con mi padre Guzmán y con la mentira en la que mi familia ha vivido los últimos 20 años?» La mujer sonrió amargamente y dio un paso adelante bajando un escalón. De cerca su rostro estaba surcado por finas arrugas, pero la belleza, una vez refinada y majestuosa, todavía se leía en cada curva. «Me llamo Margarita», respondió ella en voz baja, escudriñando sus rasgos con ávido temblor materno, «y con tu padre tengo la relación más directa. Yo era su esposa, y yo soy tu madre biológica, Marcos». El aire en el pecho de Marcos pareció convertirse en plomo. Retrocedió sin creer a sus propios oídos. «Mi madre murió cuando yo tenía 3 años», ladró, y su voz resonó con eco por el patio sombrío del castillo. «Recuerdo su tumba. Recuerdo cómo mi padre lloraba junto a su cruz. ¿Recuerdas lo que tu padre estaba obligado a mostrarte para salvar tu vida?» Margarita sacó lentamente del bolsillo del abrigo una pequeña fotografía en blanco y negro en un marco de plata y se la tendió. «Tu muerte y mi muerte eran la única forma de sacarnos del golpe cuando el sindicato comenzó la purga de sus fundadores. Tu padre falsificó la muerte de nuestra familia, pero el sindicato nos encontró y para salvarte tuvimos que separarnos. Él te llevó a España, cambió tus documentos y construyó la leyenda de un ingeniero normal. Y yo me quedé aquí en Europa para gestionar los saberes que garantizaban vuestra seguridad». Marcos tomó la fotografía. En ella aparecía un joven padre sonriente, sosteniendo en brazos a un Marcos muy pequeño, y a su lado estaba esta misma mujer joven radiante de felicidad, con la misma mirada esmeralda. «Me abandonasteis», susurró Marcos sintiendo cómo se derrumbaba el último muro de su anterior imagen del mundo. «Me dejasteis solo con Guzmán, con Morales, con traidores. Mirasteis como casi perdía a Elena y a mi hija. No te abandonamos». En la voz de Margarita por primera vez resonaron notas desgarradoras y llorosas. «Guzmán era el único a quien tu padre confió el escudo financiero. Pero Guzmán se transformó en un monstruo. Me ocultó que Elena estaba embarazada. La escondió para usar a Alicia como palanca contra ti y contra mí. Supe de la existencia de mi nieta hace solo 6 meses, cuando Morales intentó vender información sobre ella a terceros. Y fui yo quien dio la orden de eliminar a Morales». Marcos se quedó paralizado. Los destellos de los acontecimientos de los últimos meses se unieron en una imagen terrible y lógica. Daniel Guzmán Morales. Todos ellos eran solo figuras en el tablero que movía esta mujer intentando arrancar a su hijo y a su nieta de las garras del sindicato en descomposición. En ese momento la puerta del sedán blindado de abajo chirrió. Elena, incapaz de soportar la espera, salió del coche sosteniendo a Alicia de la mano. La niña, en su brillante impermeable amarillo, miraba con curiosidad a su alrededor apretando fuertemente la mano de mamá. Margarita trasladó la mirada a la niña pequeña y sus labios temblaron. Las lágrimas que había contenido durante años finalmente corrieron por sus mejillas. «Alicia»,
Exhaló en un susurro, dando un paso abajo por los escalones. Marcos se dio la vuelta protegiendo con su cuerpo a Elena y a su hija, pero Elena solo jadeó en voz baja, distinguiendo el sorprendente parecido entre la mujer canosa en el porche y su propia hija. Marcos, quien susurró Elena acercándose a él. «Es mi madre», respondió Marcos, y estas palabras le costaron un esfuerzo increíble. Pero antes de que Margarita tuviera tiempo de dar otro paso hacia su nieta desde la alameda nevada en la puerta del castillo, resonó un chirrido de frenos ensordecedor. Varios jeeps negros pesados sin marcas de identificación a alta velocidad rompieron las puertas metálicas irrumpiendo en el territorio de la finca y bloqueando las salidas. Las puertas de los jeeps se abrieron instantáneamente. De ellos saltaron personas armadas con equipamiento táctico gris. «¡Atrás!». «A la casa», gritó Margarita sacando de debajo del faldón del abrigo una pequeña pistola elegante. «Es el consejo del sindicato. Han rastreado mi tránsito». Marcos tomó a Alicia en brazos, arrastrando a Elena tras él escaleras arriba, mientras en el patio resonaban los primeros chasquidos secos de disparos con silenciadores. Marcos arrastró a Elena y a Alicia tras las macizas puertas de roble del castillo, que Margarita cerró inmediatamente a cal y canto corriendo un pesado cerrojo de acero. Las placas protectoras dentro de la madera maciza respondieron sordamente a los golpes de las primeras balas disparadas desde fuera. La finca se sumió en la penumbra iluminada solo por raros destellos de luz de emergencia. «A la profundidad a la habitación acorazada», ordenó Margarita. Su voz sonaba tajante y sin sombra de pánico. «Hay un búnker reforzado con sistema de ventilación independiente. Víctor y mi escolta se han quedado en el patio», ladró Marcos, entregando a Alicia a Elena y agachándose junto a la ventana del vestíbulo para evaluar la situación. «Mis hombres son profesionales, se han cubierto tras los coches blindados y responden al fuego». Margarita se acercó a él recargando la pistola sobre la marcha. «Pero su objetivo no es tu comitiva. El Consejo del Sindicato ha venido a por mí y a por los documentos que revelan a todos sus beneficiarios en Europa. Si logran entrar, no dejarán a nadie vivo». En el patio crecía el ruido del tiroteo. Las ráfagas pesadas de armas automáticas rebotaban con eco en los muros de piedra del castillo. Elena apretó a Alicia en sus brazos, arrastrándola a la profundidad del pasillo, donde tras unas puertas forjadas se ocultaba la entrada al refugio subterráneo. La niña se apretó contra su madre, cerrando los ojos asustada, pero no emitió ningún sonido, como sintiendo el peligro mortal del momento. Marcos corrió hacia Elena, besó rápidamente a su hija en la coronilla y miró a los ojos a Elena. «Entra y sella la puerta. Volveré en 5 minutos. Marcos, no puedes quedarte solo contra ellos». Elena le agarró la mano. Sus dedos se clavaron convulsivamente en la tela de su americana. «No estoy solo. No dejaré que hagan con nuestra familia lo que hicieron hace 20 años». Marcos liberó suave pero inflexiblemente su mano y la empujó al hueco del búnker. Las cerraduras se cerraron con un clic, activando el nivel máximo de protección. Dándose la vuelta, Marcos vio cómo Margarita abría un panel oculto en la pared del pasillo, sacando de allí 2 fusiles automáticos militares y varios cargadores de repuesto. Ella le tendió uno a Marcos sin dudarlo. «¿Sabes manejar esto?», preguntó con una sonrisa seca apenas perceptible. «Hace 5 años, tuve que aprender de todo». Marcos accionó el cerrojo con un movimiento habitual, sintiendo el peso familiar del arma. «¿Quién dirige este asalto?». «Ernesto Vargas, el último de la vieja guardia del sindicato», respondió Margarita escudriñando la pantalla del sistema de vigilancia empotrado en la pared. Pensaba que Guzmán te controlaba y Morales retenía a Elena. Cuando toda su cadena se derrumbó, entendió que yo entregaría todos los datos a la Interpol y a la inteligencia financiera de EU. Para él, es una cuestión de supervivencia. En ese momento las puertas principales del castillo se estremecieron por un potente golpe. Los atacantes usaron una carga explosiva dirigida. Fragmentos de madera y polvo volaron por el vestíbulo y a través de la brecha irrumpieron 4 operativos del sindicato con equipamiento oscuro. Marcos y Margarita abrieron fuego simultáneamente desde el refugio tras las macizas columnas de mármol. Ráfagas cortas y precisas derribaron a 2 atacantes en el acto. Los
Demás se dispersaron instantáneamente, manteniendo un fuego de supresión y obligando a Marcos a pegar la cabeza al suelo mientras el yeso y las esquirlas de piedra caían sobre sus hombros con un suave crujido. «Tienen inhibidores de señal», gritó Margarita, superando el estruendo de los disparos. «No podemos pedir refuerzos de la ciudad, no necesitamos refuerzos». Marcos sacó del bolsillo el mando personal de control de la escolta suiza y pulsó la combinación de llamada de emergencia. «Mis hombres de fuera ya les están entrando por la retaguardia». A mi señal, trasladamos el fuego al flanco derecho. De repente, desde la profundidad del vestíbulo, resonó una voz seca y autoritaria, con fuerte acento alemán. «Margarita, sal. Tu hijo de todas formas no saldrá vivo de aquí. Entrega los archivos y dejaré que el chico y su familia se vayan». Marcos se miró con Margarita. En sus ojos esmeralda no había ni pizca de miedo. Solo la determinación de acero y gélida de una mujer que había esperado ese día durante 2 décadas. «Vargas», respondió Margarita en voz alta. Su voz resonó con seguridad por el vestíbulo destruido. «Llegas 20 años tarde. Los archivos ya no los tengo yo. Fueron enviados a los servidores de la Fiscalía Internacional en el mismo segundo en que tus hombres cruzaron las fronteras de esta finca». Por un segundo en el vestíbulo reinó un silencio sepulcral. Fuera resonó un estruendo ensordecedor. Era el todoterreno blindado de Víctor, que a toda velocidad rompió los restos de la puerta y entró directamente en el patio del castillo, cortando a los atacantes la vía de retirada. Del coche salieron los combatientes de la guardia personal de Marcos, acorralando a los operativos del sindicato en un fuego cruzado. Vargas, comprendiendo que la operación había fracasado, intentó retirarse hacia la salida, cubriéndose con los 2 mercenarios restantes. Pero Marcos, saltando de detrás de la columna con una rápida carrera, le cortó el paso apuntando el arma directamente al hombre mayor con el chaleco táctico ensangrentado. «Armas al suelo», ladró Marcos, y en su voz sonó esa misma fuerza despiadada ante la que una vez cayeron Guzmán y Carlos. Vargas se quedó paralizado, respirando con dificultad y mirando a Marcos con ira impotente. Sus mercenarios, viendo que su comandante estaba atrapado y en el patio su grupo estaba siendo definitivamente limpiado por los hombres de Víctor, bajaron lentamente los fusiles y levantaron las manos. Margarita salió de la sombra sin bajar su arma. Se acercó a Vargas y lo miró directamente a la cara. «Transmite a los demás miembros del consejo si queda alguno en libertad», dijo en voz baja. «La era del sindicato ha terminado. Ahora este imperio lo dirige mi hijo». Vargas solo tragó saliva con dificultad cuando los combatientes de Víctor que irrumpieron en el castillo le fijaron duramente las manos a la espalda y lo sacaron fuera. Marcos bajó el fusil sintiendo cómo la tormenta de adrenalina gradualmente daba paso a un profundo cansancio que lo abarcaba todo. Se volvió hacia el panel del búnker e introdujo el código de acceso. La pesada puerta de acero se abrió suavemente y en el umbral aparecieron Elena con Alicia. Elena se lanzó hacia Marcos corriendo y abrazándolo fuertemente por el cuello, y Alicia hundió confiadamente la nariz en su abrigo ensangrentado en el hombro. Marcos las abrazó a ambas cerrando los ojos y sintiendo cómo por primera vez en 5 años el caos a su alrededor se calmaba definitivamente. Margarita se acercó a ellos, deteniéndose a un paso. Alicia sacó con cuidado la cabecita del abrazo de su padre y se quedó mirando a la mujer canosa con sus brillantes ojos verdes. «Abuela», preguntó la pequeña en voz baja e insegura, extendiendo hacia ella la manita. A Margarita se le cortó la respiración y se arrodilló frente a la niña tomando con cuidado su pequeña palma en sus dedos temblorosos. Marcos miró a su madre, luego a Elena, comprendiendo que la parte más difícil de su batalla había quedado atrás, pero por delante les esperaba un nuevo mundo que solo tenían que construir juntos. En ese momento, Víctor corrió hacia Marcos, bajando la voz le tendió una tableta protegida. Don Marcos acaba de llegar una señal del servidor personal de su padre que se activó tras la detención de Vargas. Marcos tomó lentamente la tableta de manos de Víctor. En la pantalla, brillando con símbolos verdes, pulsaba el último mensaje de vídeo cifrado grabado por su padre hacía exactamente 20 años. Elena se acercó más poniéndole la mano en el hombro y Margarita se quedó paralizada, apretando en la palma la diminuta manita de Alicia. Marcos pulsó reproducir. En la pantalla apareció el rostro sabio y familiar de su padre.
estaba sentado en ese mismo despacho y tras la ventana también murmuraban las aguas del lago de Zúrich. Si estás viendo este video, Marcos, significa que el cerco se ha cerrado y has tomado tu decisión principal. La voz del padre sonaba profunda, segura, penetrando hasta el mismo corazón. Sabía que el sindicato y Guzmán intentarían convertirte en una marioneta. Sabía que te tentarían con dinero, amor al poder y miedo. Pero también sabía que la sangre no engaña. La verdadera fuerza de un hombre no radica en la cantidad de ceros en las cuentas bancarias ni en cantidad de guardias armados a la espalda. La verdadera fuerza está en la capacidad de proteger a quienes amas, incluso cuando todo el mundo está en tu contra. El padre en la pantalla sonrió por un segundo con esa misma sonrisa cálida e inolvidable de la lejana infancia. Has pasado por la traición de amigos, por años de separación y soledad. Has encontrado a Elena. Has abrazado a tu hija. Has ganado no porque fueras más duro que tus enemigos, sino porque tenías por quién vivir. Todos los activos, todos los fondos y todos los secretos del sindicato ahora te pertenecen. Pero recuerda, el imperio es solo una herramienta. El tesoro principal ya lo tienes de la mano. Sé feliz, hijo. Mi guerra ha terminado. Ahora es tu historia. La pantalla se atenuó sumiendo el vestíbulo del castillo en un silencio sagrado y resonante. Marcos bajó lentamente la tableta. En su pecho ya no había ni ira, ni dolor, ni deseo de venganza. El humo de la pólvora en el patio se disipó definitivamente, y a través de las pesadas nubes, alpinas directamente sobre el castillo, se derramó un brillante y deslumbrante rayo de sol matutino. Margarita se levantó de rodillas, se secó una lágrima y miró a su hijo con orgullo. Infinito. Elena se apretó contra Marcos, sintiendo cómo el latido tranquilo y fuerte del corazón de su hombre resonaba en su propia alma. Alicia se soltó de los brazos de su madre, corrió hacia el enorme ventanal panorámico que daba al lago y contuvo la respiración con admiración. «Papá, mamá, mirad», gritó con deleite infantil, señalando con el dedito al agua. «Ahí hay cisnes, y el sol es tan brillante». Marcos se acercó a su hija, la tomó en brazos y la apretó fuertemente contra sí. Elena se puso al lado abrazándolo por la cintura y Margarita le puso la mano en el hombro. Los cuatro estaban de pie junto a la ventana, mirando cómo los rayos dorados del amanecer inundaban la superficie espejada del lago de Zúrich. La sombra del pasado que los había perseguido durante 5 largos años se disipó para siempre. En el lugar de las conspiraciones destruidas, las traiciones y el miedo, creció una nueva roca indestructible: su familia. Marcos miró a Elena, y en sus ojos verdes se reflejó todo el futuro con el que una vez habían soñado. Sin persecuciones, sin nombres falsos y sin miedo al mañana, habían ganado. Su unión, forjada en el fuego de peligros mortales, se convirtió no solo en una victoria sobre los enemigos, sino en el comienzo de una nueva era. Y mientras sobre los Alpes salía el sol, Marcos sabía que, por crueles que fueran las pruebas del destino, el amor y la lealtad siempre encuentran el camino a casa.